jirones de mi vida naufragando a la deriva. Yo sé que... El odio que no es correspondido. Países que odian o tienen algún tipo de recelo o enojo con algún país, pero que ese país no corresponde a esos sentimientos negativos. Rivalidades no correspondidas entre países de América Latina, y podemos empezar de arranque con el Paraguay-Brasil, que ya le dediqué un video entero de por qué el paraguayo odia a Brasil, principalmente por la guerra de la Triple Alianza, donde los malvados brasileños destruyeron todo el país casi al llevarlo a su aniquilamiento. Es una herida que, pese a haber sucedido hace más de 100 años, el paraguayo no olvida. Y no olvida porque desde el Estado se encargan de que eso sea una huella imborrable. Desde la educación, por supuesto, en las clases de historia en Paraguay se dibuja al brasilero como el peor enemigo nunca antes visto, como Satanás, como el demonio. Por otro lado, en Brasil, perdonen que lo diga de nuevo, pero casi nadie se acuerda de eso. Paraguay no figura ni de cerca en el radar emocional de los brasileros. Quizás algún brasilero mejor educado sabe de esa guerra, pero el promedio anda escuchando funk, jugando al fútbol o tomando caipiriñas. Si les hablas de Paraguay, a lo mucho y te van a decir que es el país donde importan cosas falsificadas y todo es barato. Claro, existe un sentimiento paternalista en todo caso. Seguimos con los odios no correspondidos o recelos, porque la palabra odio tiene una carga negativa mucho más fuerte, y vamos con el de Uruguay y Argentina. Y esto lo saben los argentinos, que por ahí, y los uruguayos no los quieren mucho. La palabra porteño es de uso peyorativo en Uruguay para referirse a los argentinos, que generalmente el típico argentino vendría a ser el porteño de clase media, arrogante, grosero y maleducado. Así es como ven muchos uruguayos a los argentinos, y en el fútbol ni qué decir. Para el uruguayo el clásico de los clásicos siempre es Argentina. Ganarle a Argentina hasta podría significar ponerse una estrella más, y menciono el fútbol solo en este caso, ya que es un deporte perenne entre ambos países. En otros casos no voy a meter el fútbol, o trataré de que sea en su mínima expresión, pero en fin, Argentina es ese país que los invisibiliza, sea en el fútbol, en la cultura, hasta en el mate. Argentina eclipsa toda la cultura uruguaya. Pero, ¿qué opinan en Argentina? El sentimiento únicamente es paternalista, es el hermanito menor, y de hecho hasta muchos argentinos simpatizan por Uruguay, quieren a los uruguayos, quieren que les vaya bien hasta en los mundiales, pero claro, quiero que crezcas, pero siempre abajo mío. Y el adjetivo de provincianos, más allá de ser odio o recelo, es algo que se usa para el jijeo únicamente, ya que los argentinos en su naturaleza suelen ser burlones, pero no es que odien a Uruguay. Seguimos con los odios no correspondidos y vamos con el de Bolivia a Chile. Y antes de continuar, quería decirte que ya se aproximan las eliminatorias Conmebol. Mis predicciones se estarán manifestando en algunas semanas, pero desde ya hay algunos favoritos y otros no tan favoritos. Entonces ya sabes a qué caso debes elegir, porque te va a otorgar excelentes beneficios, del que ya se los repetí innumerables veces si son usuarios nuevos. Así que nada, se viene la penúltima fecha de las eliminatorias y aprovecha enormemente, porque los billetes están ahí y tú recógelos, ya está. Uno de los ejemplos más fuertes en Latinoamérica de un resentimiento profundamente enraizado, pero de un solo país, mientras que en el otro solo y lo viven con distancia o indiferencia. Y es que Bolivia aún recuerda sus años con salida al mar, y esa pérdida se convirtió en un símbolo de lucha nacional. En las escuelas de Bolivia se enseña que los malvados chilenos le quitaron su mar, y ese resentimiento está orquestado principalmente por los masistas. De hecho, uno de los episodios más graciosos fue cuando Evo le reclama a Piñera en una asamblea. Chile violó y viola permanentemente el artículo 6 del Tratado de 1904, que dice: la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio libre derecho al tránsito comercial por su territorio y puertos pacíficos. No estoy pidiendo cumplimiento, sino que se le pague un derecho del pueblo boliviano. Eso es nuestro gran deseo. Chile no está dispuesto a cortar o dividir su territorio. Y creo que a ningún país del mundo se le puede pedir una situación de esa naturaleza. Pero también quiero que usted sepa que este presidente va a defender la soberanía de nuestro país, porque no solamente es mi derecho, es mi obligación. Si usted quiere buscar soluciones fuera del respeto al Tratado de 1904, naturalmente que Chile, como un país que firmó ese tratado, que cumple con su tratado, va a tomar las medidas necesarias dentro del derecho internacional para que ese tratado se cumpla.
Y de esa manera, presidente Morales, podemos terminar con este diálogo de sordos que a veces se establece entre ambos países. Por otro lado, en Chile esto se toma con frialdad o indiferencia, que este conflicto es cosa del pasado y cerrado con tratados, ya está. Muchos chilenos ni siquiera saben a detalle de la guerra o de qué cosa está reclamando Bolivia. La narrativa de Chile es: Bolivia firmó un tratado y se acabó, punto final. Claro, a veces esto se suele tomar con soberbia o sarcasmo para que entre los chilenos se jijeen un poco, pero no va más allá de eso. Más los bolivianos, por supuesto que no olvidan. Seguimos con los odios no correspondidos y vamos más al norte para hablar de Guatemala a México, aunque podría ser Centroamérica hacia México tranquilamente, pero aquí hablaremos de Guatemala, el país epicentro de la cultura maya que comparte sí con el sur mexicano, especialmente con Chiapas, que se dice y es un territorio que México le roba a Guatemala, pero esa es otra historia. Más en el ideario general del guatemalteco se suele concebir que México los ha invisibilizado o apropiado de sus elementos culturales que son de ellos, de Guatemala, sean sus trajes típicos, la comida tradicional como los tamales o las danzas o instrumentos musicales, tipo México nos roba cultura y luego se la atribuye. Esto me suena mucho al Bolivia-Perú, les digo. Mas entre otros problemas, es innegable que muchos guatemaltecos hayan pasado episodios racistas y de maltrato en su intento de cruzar México rumbo a los Estados Unidos. En realidad, esto le pasa a todos los centroamericanos y entre ellos los guatemaltecos, los más bajitos de Sudamérica, el epicentro de la cultura maya. Los mexicanos, por supuesto, suelen ser bastante racistas, aunque después enarbolan la bandera de la cultura, de que el sur y no, es hipocresía pura. Pero ¿cuál es la visión de los mexicanos hacia Guatemala? Realmente lo ven como un país pequeño que manda inmigrantes y nada más. No hay odio de por medio, sí mucha indiferencia o desconocimiento sobre Guatemala. Y volviendo a América del Sur, podemos hablar del enojo o recelo no correspondido de Ecuador hacia Perú, porque así es, el sistema educativo ñañístico, principalmente impulsado en el apogeo del correísmo, orquestó una fuerte campaña de odio hacia el pueblo del Perú. En los libros de historia en Ecuador está que Perú les quitó el Amazonas y que siempre fue un país con ideales expansionistas y con un hambre de querer invadir al Ecuador. Y esto último es un facto. Perú, país expansionista es lo que se dice principalmente. Y asimismo en el siglo XX Ecuador y Perú no han enfrentado una sola guerra, sino dos guerras, siendo que el resultado final no iba en detrimento de Perú realmente. Perú no pierde territorios con los ñaños. Incluso en Ecuador han creado una canción llamado Perú, el Caín de América. Entonces, Perú es ese país malvado que quería quitarle territorios al Ecuador, siendo que han gestado una generación de ñaños resentidos y odiadores. De los inicios de los años 2000 se palpaba muchísimo más que en estos años, de hecho. Por otro lado, ¿cómo es la visión desde el Perú hacia el Ecuador? A ver, primero que nada sería impensable que Perú le dedique una canción a Ecuador. La realidad es casi nula, no se habla mucho de Ecuador. De hecho, mientras en Ecuador llevan la guerra del Cenepa en toda la secundaria, en Perú ni siquiera aparece en la currícula escolar. Si un peruano quiere informarse de esa guerra, tendría que hacerlo de manera autodidacta. Y es que a Ecuador no se lo registra mucho. Si le preguntan a un peruano promedio qué sabe de Ecuador, por ahí te responde que su capital es Quito o que su bandera es similar a la de Colombia. Y es que eso en parte también invisibiliza a los ecuatorianos como país. Tener a Colombia al costado y haber formado parte de la Gran Colombia, donde generalmente solo resaltaban Colombia y Venezuela. Panamá y Ecuador casi nada. Por ahí Panamá se distingue por ser parte de Centroamérica, por tener una bandera diferente y por ser el principal patio trasero de los Estados Unidos. Pero ya Ecuador no goza de algo que lo haga resaltar sobre sus vecinos y por ende no se habla nada de Ecuador en Lima. Por ahí una expresión que haya trascendido a nivel regional podría ser Enchufe TV, pero por ahí hasta te dicen que Enchufe TV
TV es de México y no de Ecuador, no sé. Seguimos con los recelos o enojos no correspondidos y nos vamos un poco hacia el Caribe, porque podemos hablar, y esto ya sí es odio, Haití hacia la República Dominicana. Y menciono este caso no porque República Dominicana no tenga algún sentimiento hacia Haití o indiferencia. Claro que lo tiene. ¿Eso quiere decir entonces que este caso no va en este video? No realmente, porque aquí lo que vamos a medir son magnitudes, que mientras en Haití sí existe un odio fuerte, en República Dominicana existe solo rechazo. Entonces sí es un ejemplo y va en este video y paso a explicar. Pero para explicar habría que narrar la historia y esto hasta me duraría un video entero, por lo cual yo voy a ser sucinto, ¿ok? Miren, Haití y República Dominicana han pasado muchos eventos post época colonial, desde la invasión de Haití a República Dominicana hasta su posterior independencia, no de los españoles, sino de los haitianos. Se independizaron de los haitianos, hasta leyes antimigratorias por parte de la República Dominicana, donde en el año 2013 nada más le sacó la nacionalidad a millares de dominicanos que eran hijos directos de haitianos, creando una crisis de apátridas. A partir de esto y mucho más, los haitianos perciben constantemente el desprecio de los dominicanos. De hecho, hace unos meses el youtuber Caplex casi fue agredido en Haití por el simple hecho de hablar español. No, yo no soy dominicano, no dominicano. Yo soy boliviano. Hace unos instantes un hombre pensaba que yo era dominicano tan solo por hablar español y se empezó a alterar. Empezó incluso a insultarme. Ya que asocian a todo el que habla español como dominicano. República Dominicana no se puede ni ver en Haití. Ahora, por parte de la República Dominicana no los ven con odio hacia ellos, sino más como una carga, como algo de lo que es mejor mantenerse separado. Me recuerda a un Perú-Chile, pero de los años 90. Y justamente vamos a hablar del Perú-Chile, porque sí, no es un odio simétrico, sino que viene de un lado únicamente. Aunque la palabra odio suena bastante fuerte, con una carga despectiva muy notable, cosa que quiero evitar. Es verdad que durante muchas décadas, mediante la educación, se ha enseñado a los peruanos a odiar a Chile, a tenerle desprecio, a que ese país le ha quitado territorios al Perú y se ha quedado con el Huáscar. A partir de eso es que surge un sentimiento nacionalista y chauvinista, al punto que hasta el día de hoy se silbe el himno de Chile cada vez que vienen a jugar por eliminatorias. Claro, cada vez eso es menos, sobre todo en las nuevas generaciones, pero en los adultos mayores y sobre todo en la región sur del Perú, el sentimiento antichileno sigue todavía muy en boga, al punto que incluso en las elecciones presidenciales puede aparecer algún loco diciendo que si es elegido hará lo posible para que Chile devuelva el Huáscar. Es decir, señores de la República de Chile, queremos que nos devuelvan ahora que el Perú va a cumplir, y ustedes ya cumplieron, el bicentenario de la independencia como muestra de amistad, de ir cerrando heridas. Devuélvanle el Huáscar. ¿Hay ofensa? No hay ofensa. Estupideces de esta calaña que lamentablemente, como la gente mayor de edad suelen ser muy estúpidos, terminan votando a la izquierda rancia, ¿no? Es así. Por parte de Chile no existe un odio como tal, ni se ha fomentado un odio hacia el Perú. Esto obviamente porque Chile fue el que ganó la guerra y mira este escenario con otros ojos. La guerra del Pacífico es vista como un hecho histórico, lejano y superado. Sí, en el medio puede haber burlas o picas en el fútbol, pero nunca con la misma carga emocional profunda que existe en el lado del Perú, que insisto, es cada vez menos, pero de que sigue habiendo lápices resentidos antichilenos, seguro que los hay. ¡Que muera Chile! ¡Muera Chile y largo de mi país! Así se le dice a los chilenos. ¡Fuera Chile y que muera! ¡La Patagonia será peruana! Seguimos con los odios o enojos o recelos no correspondidos y podemos ir al de Argentina hacia Inglaterra. Un odio visceral por parte de los rioplatenses que no tiene correspondencia por parte de los ingleses. A la fecha ya deben saber que la raíz principal fue la Guerra de las Malvinas, donde termina triunfando las fuerzas británicas, siendo al día de hoy aún una herida abierta en la memoria de muchos argentinos, que se sigue incitando al resentimiento desde las escuelas. Los
los niños argentinos crecen odiando Inglaterra y la consigna "las Malvinas son argentinas" está presente en las aulas, estadios, canciones, billetes, tatuajes, en toda expresión, porque las Malvinas no solo son un tema político, sino una causa emocional, patriótica y hasta cultural. Hay un resentimiento latente que se revive en los eventos deportivos o aniversarios de guerra. Hasta el día de hoy se canta al unísono: el que no salta es un inglés. Y de hecho no sé si se acordarán del Mundial Sub-20 organizado en Argentina hace 2 años, en el partido contra Uruguay. O sea, ahí estaba Inglaterra-Uruguay, donde habían bastantes argentinos, ya que el Mundial era en Argentina. Se hizo un clima hostil para los ingleses. Ahora, ¿los ingleses odian a Argentina? No, ni cerca. Para los británicos, Argentina no les genera resentimiento alguno. Ven a la guerra de las Malvinas como algo del pasado, ganado y cerrado. O también visto con mucha indiferencia. El control de esas islas se ve como un hecho natural, sí, con vidas perdidas británicas que son recordadas con solemnidad, pero sin construir una narrativa emocional contra Argentina. A lo mucho, y recuerdan el gol de Maradona con algo de bronca porque hizo el gol con la mano, más de eso no trasciende. Entonces, mientras en Argentina las Malvinas no se olvidan, en Londres apenas si se acuerdan que hubo una guerra. Seguimos con odios no correspondidos y podemos hablar del de Panamá a Colombia, que a ver, odio como tal, al menos en pleno 2025, no considero que haya. Pero sí hubo un trasfondo y tensión, sobre todo en la década de los 80, de los 90, antes del éxodo de los venezolanos. Los colombianos sí pasaban mucha xenofobia en Panamá, y el que diga lo contrario está mintiendo. Primero de todo, añadir que Panamá pertenecía a Colombia, pero era visto como una región periférica que después los Estados Unidos se encargarían de separarlos. Décadas más tarde, los problemas internos que atravesaba Colombia y el NARCO, hubo un éxodo de colombianos hacia Panamá, que cierto sentimiento de xenofobia y desprecio despertó en la sociedad panameña. Después, del lado colombiano, Panamá simplemente es un país irrelevante, o bueno, una provincia rebelde que se vendió a los yanquis hace 100 años. Punto y final. Claro, les hablo desde la óptica andina cafetera, como puede ser Bogotá, sus regiones circundantes y hasta Medellín, que todo lo importante y relevante de Colombia está aquí, y a ellos no les interesa Panamá. En todo caso, Panamá tendrá más repercusión o afinidad en el ideario de los cartagenenses o costeños, pero da lo mismo. Y bueno, gente, acabamos esto con el Bolivia a Perú, porque así es, Bolivia no solo tiene desdén a Chile, también hacia Perú, pero este caso no implica guerras o problemas gruesos como en otros lados, sino temas más actuales como lo cultural. Ha surgido una percepción entre muchos bolivianos que Perú se ha apropiado o ha ganado protagonismo mundial con elementos culturales que ambos países comparten ciertamente, tipo que Perú vende al mundo manifestaciones culturales que son de Bolivia, como danzas tradicionales o sus derivados, al punto que incluso llegó a ser un tema de Estado, siendo que Bolivia denunció al Perú ante la UNESCO. Eso creo que fue en el 2011, o no tengo el año exacto, ¿ok? Acusaron al Perú de apropiación cultural, y algunos se preguntará por qué esto es tan importante para Bolivia. Al principio yo no lo entendía, veía demasiado estúpido que esto escale a algo más que pelea entre personas, pero leyendo un poco me he enterado que en Bolivia tienen a estas manifestaciones culturales como algo muy importante, que sí les tocas el orgullo si te metes con sus danzas, y eso ya es parte de su idiosincrasia. El tema de los carnavales es como si fuese Navidad o Año Nuevo, son fechas importantísimas. Quizás esto no se ve de la misma magnitud en el Perú, pero bueno, entre otros problemas, generalmente Perú ha tenido mayor éxito en el turismo y reconocimiento internacional, mucha más visibilidad que Bolivia, y eso en parte genera un sentimiento de recelo por parte de los bolivianos. Más de una vez se pregunta uno, ¿por qué Perú sí? ¿Por qué Bolivia no? ¿Y cómo es la visión por parte del Perú hacia Bolivia? A Bolivia no se lo ve nunca como una amenaza, sino con un sentimiento paternalista, que es el hijito menor de Perú, e incluso sectores del sur peruano tienen afinidad con Bolivia, al que lo ven como un país hermano. Ya si subes más, si vas más arriba del mapa en el Perú, en Lima sí se los tiene como un país atrasado y bastante pobre. De hecho, a veces llegan noticias de Bolivia, que su escasez del dólar, que no tienen gas, no tienen diésel,
básicamente cosas malas. Además que se los ve como el Alto Perú y no sé qué más. Y también como el ejemplo práctico de que no se debe copiar y que las ideas socialistas fracasan, sobre todo si es en manos de políticos corruptos, populistas y crápulas como la cúpula de los Evo, Arce y en sí todo el masismo. Si algo hay que agradecerle a los bolivianos es que usaron a su país como el dechado perfecto de que la izquierda rancia solo destruye países. Ahora a votar mejor, humildes hermanos bolivianos, que el masismo se los está cogiendo parado. Eso fue todo por hoy. Dime tú qué opinas de estas rivalidades no correspondidas que solo vienen de un lado pero no vienen del otro. Si me faltó alguna más, colóquenla en la caja de comentarios. Un saludo gigante y nos vemos en un próximo video.